Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor. Jesús, sé mi luz y mi guía, y sé el aire que respiro. Buenos días, vamos a continuar con nuestro devocional. Los saludo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un saludo cordial a todos los trabajadores también, 1 de mayo. El trabajo dignifica a la persona y damos gracias a Dios por la fuente de trabajo y que este día usted, que es trabajador, pueda descansar, lo puedan engreír. Y hay que ser agradecidos por el trabajo que Dios nos ha dado. Continuando con nuestro devocional de hoy, estamos en Números capítulo 17, vamos a verlo desde el versículo 1 al 13. Hacemos lectura en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Habló Jehová a Moisés y le dijo: habla a los hijos de Israel y toma de todos sus príncipes una vara por cada casa paterna, 12 varas en total, conforme a las casas de sus padres. Tú escribirás el nombre de cada uno sobre la vara. Y sobre la vara de Leví escribirás el nombre de Aarón, pues cada jefe de familia paterna tendrá una vara. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. Florecerá la vara del hombre que yo escoja, y así haré cesar delante de mí las quejas que murmuran los hijos de Israel contra vosotros. Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas. Cada príncipe una vara en representación de sus casas paternas, en total 12 varas. La vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que al día siguiente fue Moisés al tabernáculo del testimonio y vio que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido, echado flores, arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová ante todos los hijos de Israel. Ellos lo vieron y tomó cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: vuelve a colocar la vara de Aarón delante del testimonio, para que se guarde como señal para los hijos rebeldes. Así hará cesar sus quejas delante de mí, para que no mueran. Moisés hizo como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel dijeron a Moisés: nos estamos muriendo, estamos perdidos, todos nosotros estamos perdidos. Cualquiera que se acerque, el que se llegue al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Wow. Bueno, ¿qué es lo que había pasado en para tomar esa acción de juntar todas las varas en representación de las 12 tribus de Israel? En el capítulo 16, la historia detrás de lo que estaba pasando en ese momento era que Coré y con todo su séquito y muchos se habían rebelado porque querían formar parte también del tabernáculo. Recordando un poco, el tabernáculo estaba precedida por el sacerdocio, que era la línea de Aarón, y la tribu de Leví. La tribu de Leví, todos trabajaban en función del sacerdocio. También era la línea que Dios había determinado, había establecido para el tabernáculo. No cualquiera podía tocar las cosas del tabernáculo.
entonces Coré, todo su séquito, hubo una rebeldía porque ellos querían formar parte del tabernáculo. Entonces Dios envía a Moisés que reúna todas las varas en representación de las tribus de Israel, y algo iba a pasar más adelante, que era no solo era algo que Moisés iba a reunir, iba a poner y iban a establecer un orden, sino algo milagroso, algo del poder divino, y se podría decir también la representación divina en formar parte y establecer, vuelve a confirmar lo que Dios en su momento había hecho desde un principio, que era darle a Aarón y a la tribu de Leví ese privilegio y esa responsabilidad, ese compromiso, que no todos pues podían tenerlo. Entonces, ¿qué pasó con la vara de Aarón? Dice que reverdeció, y esto es algo revelador teológico, porque significaba de que Dios estaba confirmando que por medio de esa vara el pueblo de Israel iba a estar seguro, porque Dios lo había establecido ese líder. El poder de Dios estaba también con lo que Dios había establecido. El resto de las varas no fueron ninguna de ellas impactadas para representar algo. Si bien todos pertenecen a Dios, pero aquí en juego estaba lo que Dios había establecido con Aarón. Entonces, ¿por qué el pueblo fue rebelde y por qué no respetaba esas normas? No las respetaba porque el ser humano es así, siempre hay envidia, siempre hay ¿por qué él sí? ¿Por qué yo no? Y muchas cosas de que el ser humano reclama, nace una rebelión, nace una rebeldía por comparaciones y tantas cosas que hay en el corazón malo del ser humano, ¿verdad? Entonces, siguiendo la línea esta que habla Moisés, pues esta historia se puede hablar de 3 ciclos, ¿no? La prueba, los resultados y el impacto que esto iba a generar en el pueblo. Por ejemplo, en la prueba era para demostrar, ¿por qué hace esto Moisés? Para demostrar al pueblo rebelde la autoridad especial de Aarón y evitar más rebeliones. Ese era el punto de quiebre, el punto de inflexión de que ellos estaban queriendo tomar parte. Entonces Dios dice, no más rebeliones. Dios manda que pongan una vara para cada tribu en el tabernáculo. Ojo, en el tabernáculo la misma palabra hebrea puede significar tribu o vara. Entonces las varas sirven como símbolos de las tribus. La vara de Leví lleva el nombre de Aarón. ¿Y cuál fue el resultado? El resultado fue que al día siguiente solo la vara de Aarón había florecido y había producido almendras, ¿no? La vara en representación de la tribu de Leví, afirma de que Dios había elegido a los levitas para servir en relación al tabernáculo, ¿no? Pero como la vara lleva el nombre de Aarón, la señal sirve también para confirmar, o una reafirmación, valga la redundancia, para el pueblo rebelde de la autoridad especial de Aarón.
Por eso Dios manda que la vara de Aarón vuelva al tabernáculo, sea guardada en el tabernáculo. ¿Y qué generaba este impacto sobre el pueblo? En los versículos 12 y 13, el pueblo tiene miedo. ¿Y por qué tenía miedo? ¿Por qué hubo temor en el pueblo de Israel? Vamos a morir, todos vamos a morir, dice. Los hijos de Israel dijeron a Moisés, nos estamos muriendo, estamos perdidos. Pues el impacto es que el pueblo al fin entiende que aunque todos son llamados a formar parte del pueblo santo de Dios, no todos tienen el derecho de acercarse al tabernáculo, a esa morada santa que Dios había establecido solamente que toquen las cosas del tabernáculo para el sacerdocio en Aarón y la tribu de Leví. Entonces, esa es la función de los levitas y los sacerdotes, ¿no? Atender ahí el tabernáculo. Entonces la pregunta del versículo 13, ¿acabaremos por perecer todos? Es contestada en el siguiente capítulo, en el 18. Pero sin embargo, el énfasis está aquí, de que al fin el pueblo puede entender de que alguien estaba a cargo de lo que Dios había puesto y hay que respetar. O sea, el orden de Dios fue puesto por algo, no fue algo al azar o porque Dios simplemente dijo, oye, ordénense todos y ya pónganse ahí, pónganse a adorar y pónganse a hacer lo que mejor ustedes crean convenientes. No, hubo un orden. Y esto tiene otra implicación, porque la vara de Aarón que brotó dije al principio, muy significativa teológicamente, porque esta vara, Aarón representaba el sacerdocio en el Antiguo Testamento. Y la Biblia ha explicado de muchas maneras para acercarnos a Dios. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel se acercaba a Dios por medio de ofrendas, presentaba ofrendas en el tabernáculo. El sacerdocio formaba parte de eso, de todo ese ritual, y eso se pagaba con sangre. Esa sangre derramada cubría parte de lo que era en el propiciatorio, de cubrir una falta del pueblo de Israel. Esa sangre los cubría, esa sangre los limpiaba. Por eso que términos como la sangre de Cristo limpia, la sangre de Cristo tiene poder, más o menos viene de ese contexto. Y así como la vara de Aarón y Aarón representaban todo lo que era el antiguo sacerdocio, pues en Cristo Jesús, para estos tiempos, representa el sacerdocio en el cual es un sacerdocio para siempre. Tanto el pueblo de Israel como todo aquel que cree, y todos, ya no tienen que recurrir al sacerdocio de Aarón, sino que Dios proveyó un mejor sacerdocio en Cristo Jesús. O sea, en el Antiguo Testamento Dios proveyó a Aarón, en el Nuevo Testamento Dios proveyó a su Hijo Jesucristo. Morir por nuestros pecados, y Él es el sumo sacerdote y nuestro mediador, en el cual trasciende al de Aarón. Jesús era de la tribu de Judá y ejercía las funciones de sumo sacerdote en Israel. Porque los sacerdotes terrenales eran descendientes de Leví, el sumo sacerdocio de Jesús es según el orden de Melquisedec, el sacerdote
Rey de Jerusalén. Y eso se puede ver en Hebreos. 3 veces declaran los versículos en Hebreos que Jesús fue declarado según el orden de Melquisedec. Ahora todos podemos acercarnos a Dios por la bendición de Jesús. La vara reverdece en Aarón, pero en Jesucristo hay un renuevo espiritual en el cual de todos los que creen en Él tienen entrada al trono de la gracia. Jesucristo es mediador de un mejor pacto y todos aquellos que en Él creen, pues eternamente vivirán. Jesucristo es un mediador que solamente en Él encontramos salvación. Solamente en Él encontramos la vida. Él es ese puente que nosotros necesitamos para llegar a Dios. Y antiguamente, el pueblo de Israel y todo aquel que quería ser exculpado tenía que llevar una ofrenda y presentársela al sacerdocio, pues ahora ya no es así. Ahora dice 1 Juan 1:9 que si uno confiesa delante de Jesús sus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Jesucristo se convirtió en ese sacerdote que trasciende a Aarón. Entonces todos estos pasajes que hemos leído son muy significativos, porque el pueblo al fin había entendido eso, de que sin esa transición el pueblo moría. Necesitaba el tabernáculo, necesitaba tener ese mediador. Y para nuestros tiempos, nosotros necesitamos a Cristo para encontrar salvación y vida eterna. Espero que hayamos podido entender todos estos pasajes y sigamos haciendo el devocional. El día de mañana encontrará muchas más respuestas a lo que nosotros hemos estado leyendo aquí. Dios los bendiga. Permíteme hacer una oración. Padre, te alabo y te bendigo. Te doy gracias, Dios, por tu palabra. Gracias, Señor, porque nos enseñas que en Aarón esa vara reverdeció. Pero Jesucristo trasciende aún la vara de Aarón y el sacerdocio de Aarón. Y ahora somos un renuevo espiritual. Un renuevo espiritual que tiene que llevar fruto. Padre, ayúdanos, guárdanos, límpianos. Extiéndenos tus brazos, Señor, nuevamente para aquellos, Dios, que se han apartado del camino. Necesitamos estar contigo. Y así como hubo temor en ese pueblo que había entendido de que sin ti morimos, que podamos tener ese énfasis también, Señor, de que te necesitamos a ti para vivir. Guarda a todos aquellos que están viendo este video, estamos haciendo este devocional, y que tú los lleves, Dios, de bien en bien. Aleja al tentador de sus vidas, Dios, y guárdalos de todo mal. Oro por ellos, que tú los guardes, los bendigas, hagas resplandecer tu rostro sobre ellos, tengas de ellos misericordia y pongas en ellos paz. En el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga, familia. Dios los guarde. Señor, no hay palabras que puedan describir tu grandeza y tu infinito amor.